Bueno, hoy vamos a compartir la palabra. Vamos con la oración. La semana pasada, el domingo, yo prediqué también de la oración. Así que si alguno quiere escuchar la parte 1, está ya en YouTube. El pastor ya lo colocó y también está en WhatsApp. En el servicio pasado vimos cómo debe ser nuestra oración ahora que tenemos una nueva identidad. Dijimos que el Padre Nuestro es un modelo de oración. Voy a hacer como un repaso. Modelo de oración, la cual Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos a orar. Pero recordemos que en ese momento Jesucristo aún no había muerto, o sea que es antes de la cruz. Y la idea y lo ideal es que nosotros aprendamos a orar posicionados después de la cruz. Entonces, los que quieran escuchar el audio, ahí está. Y antes de continuar con el tema que vimos, que fue la oración personal, y vimos todo lo del el modelo de oración del Padre Nuestro, que está en Mateo 6. Y quiero invitarlos nuevamente para que tengamos ese lugar, para que ustedes tengan ese lugar, en ese lugar secreto puedan tener esa intimidad con el Padre, para que estén cara a cara con el Señor, porque recordemos que es allí en el lugar secreto donde Dios nos habla, donde el Señor nos ministra, donde el Señor nos revela la voluntad de Él para nuestras vidas. Si alguno no lo está haciendo, pues es momento de que lo comencemos a hacer, porque realmente yo decía en la semana pasada, la oración es la base del cristiano. Si nosotros como cristianos no oramos, si nosotros como cristianos no buscamos al Señor en el lugar secreto, pues nuestra vida no va a dar fruto como debe ser. Por eso la oración es fundamental y básica en la vida de nosotros como hijos de Dios. A través de la oración es donde su vida va a ser transformada radicalmente por la gracia, el poder, el amor y la verdad de la palabra de Dios. Así que los animo para que tengan ese tiempo con el Señor. Ya el 2022 se fue. Y qué bonito es que podamos nosotros tener ese compromiso, esa disciplina en este año que viene 2023. Ese compromiso de poder buscar a Dios en el lugar secreto. Y también quiero que tengan presente que en este mensaje estamos enfocándonos solamente en la oración personal. Eso no quiere decir que nosotros no podamos orar por nuestras familias, no podamos orar o interceder por nuestro gobierno, por nuestros vecinos, por las demás cosas, por los líderes, por los pastores. Ese tiempo debemos estar orando y los invito a que estemos orando por nuestros pastores allí en Australia, estemos orando por la unidad de la iglesia. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y qué bonito es que todos estemos orando los unos por los otros. Yo sé que aquí no todos se conocen y lo ideal y lo bonito es que podamos compartir y que si algún hermano está pasando una necesidad, podamos orar por él y si podemos ayudarle, pues mucho mejor. Entonces estemos orando por eso. Pero el mensaje estaba dirigido básicamente a mi comunión personal con el Señor. Está limitado a nosotros para que podamos entender lo importante que es esa oración personal con el Señor, esa comunión con Dios. Y luego después de que hemos tenido nosotros esa comunión con el Señor, pues ya podamos orar e interceder por las otras personas. Hoy quiero hacer énfasis en la oración personal, pero enfocada en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. ¿Cómo orar cuando hay ese tipo de manifestaciones de las que siempre decimos? Es que todavía yo digo mentira, es que todavía me irrito, es que todavía me enojo, ¿sí? Hoy vamos a aprender cómo yo voy a orar y cómo me voy a despojar de esas manifestaciones que ya no están, que ya no deberían estar en nosotros, porque eso murió con el viejo hombre. Vamos a 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13 y vamos a leer al 16. 1:13. 1 de Pedro 1,
del 13 al 16. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Estos versículos que acabamos de leer, donde Jesús nos habla a través de Pedro, les está hablando a la iglesia en ese entonces, pero también nos está hablando, o sea, aplica para nosotros en este tiempo, nos está hablando también a nosotros. Dice: en toda vuestra manera de vivir, sed santos porque Él es santo. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando la palabra nos habla de ser santos, el Señor nos está pidiendo algo que nosotros podemos ser o podemos hacer. Dios no nos pediría algo que nosotros no fuéramos capaces de hacer o ser. Y la mayoría de personas, cuando ven estos versículos que dice: santo yo no puedo ser santo, si es que no puede ser. O sea, no pueden entender, no conciben poder reflejar esto, les parece imposible ser santos. Pero si Jesucristo, recordemos que estamos hablando de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Y la voluntad de Dios, de Dios para nuestras vidas, es que nosotros caminemos como Jesús caminó cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Jesús fue santo? Sí. Entonces, ¿nosotros podemos ser santos? Sí. Entonces, no es difícil, ¿cierto?, ser santos. Porque recordemos que la vida de Cristo antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. Recuerde siempre no, eso no lo dice la Biblia, pues es algo que el pastor nos dejó y que para mí me marcó cuando yo escuché esto. La vida de Cristo antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. Jesús caminó en santidad y es por eso que nosotros sí podemos también caminar en santidad como Él lo hizo. El Señor no nos está pidiendo algo que no podamos nosotros lograr o hacer. Sería injusto de parte de Dios pedirnos algo que nosotros no podamos hacer o ser. Y aquí Pedro nos insta a que seamos santos porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo orar con relación a esto para que mi caminar refleje lo que está diciendo la palabra? Por eso en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Qué dice? Antes teníais. Quiere decir que eso era lo que yo tenía antes de conocer a Cristo. Nos damos cuenta que esos deseos eran los que teníamos antes de llegar a Cristo. Esa forma de vivir que teníamos antes y que ahora que estamos en Cristo Jesús, esos deseos, esa forma de vida ya no está en nosotros. No está en nosotros. Y vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, que nos habla algo parecido a lo que acabamos de leer aquí en Pedro. Néstor ahí en los chats ha hablado mucho de esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas,
de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice la palabra ahí, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y empieza hablando de cosas, fornicaciones, impurezas, avaricias, idolatría. Pero en el versículo 7, que es el clave, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis, o sea, tiempo pasado. Nosotros anduvimos e hicimos muchas de estas cosas cuando vivíamos separados de Dios, cuando aún no habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo aquí se refiere a esa clase de vida de hermanos, porque está hablando allí de los colosenses, de estos hermanos, que está hablando, a ellos también les está hablando en el tiempo pasado. Estos hermanos ya se habían despojado también de ese viejo hombre, ya habían muerto a ese viejo hombre, ¿cierto? Y si uno se pone a ver, son pecados fuertes, pero que ellos ya no estaban caminando en ellos ya no estaban haciendo este tipo de cosas. Eso también aplica para hoy en día, para nosotros, porque usted y yo ya no vivimos esa clase de vida. Eso murió y fue crucificado con el viejo hombre. Versículo 8 dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y lo 8, no mintáis los unos a los otros, dice, habiendo despojado del viejo hombre. Habiéndoos despojado, o sea que nosotros ya nos despojamos del viejo hombre, porque aquí lo está diciendo, ya nosotros fuimos despojados de ese viejo hombre. Entonces, ese tipo de comportamiento del que está hablando Pablo aquí, también era normal, así como era normal para los colosenses, para nosotros también era normal en nuestra antigua manera de vivir, ¿o no? Decíamos mentiras y para nosotros era normal decir mentiras, ¿cierto? Nos enojábamos y era normal enojarnos o irritarnos. Todas estas cosas en algún momento nosotros lo hicimos. ¿Por qué lo hacíamos? Porque estábamos sin Cristo, porque no teníamos la convicción que tenemos ahora del Espíritu Santo. Vaya usted hoy y diga algo o haga algo, si no es que el Espíritu Santo te reargulle, ¿sí o no? A uno lo reargulle el Espíritu Santo. Antes fluíamos en ese tipo de vida que teníamos antes, porque aunque teníamos esa conciencia, de alguna forma nosotros, esa conciencia pues nos traía esa convicción, pero esa convicción no era lo suficientemente fuerte para que nosotros pudiéramos dejar de hacer esas cosas o dejar esos comportamientos. Pero ahora que estamos en Cristo, ese tipo de sentimientos o de comportamientos que son pecados de nuestra vida pasada, ya no están en nosotros. Ustedes dirán, ¿pero por qué repiten tanto eso? Porque desafortunadamente muchos no han renovado la mente y muchos siguen pensando que estas cosas todavía les pertenecen, no créanme. Por eso es que y Néstor, el pastor y yo repetimos esto, ya no están. Por eso Pablo decía, renueven su mente. En la medida que yo renueve mi mente y entienda quién soy en Cristo, soy la hija de Dios, que fui redimida por la sangre de Cristo, que Jesucristo lo hizo todo por mí en la cruz, pues yo puedo entender y verme como Dios me ve. Pero si no renovamos nuestra mente, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Y muchos dicen, es que se me salió el viejo hombre. ¿Cuál se le salió? Si es que se murió, ya quedó sepultado. No, es que hoy amanecí carnal. ¿Cuál carnal? Si es que usted ya no vive en la carne. Ya no. Usted ya vive en el Espíritu, ¿sí?
pero uno escucha a cristianos aún diciendo este tipo de cosas. Entonces Colosenses en el 3:9 dice en la segunda parte, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre con sus hechos era todo lo que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada, ¿sí? Y cuando decimos ese viejo hombre se está refiriendo a esa forma de vida que nosotros tuvimos antes de Cristo, a esa clase de vida que teníamos en la naturaleza corrupta que heredamos de Adán. Nadie se libra de esa herencia de Adán. Todos hemos nacido y todo el que nace hoy nace con esa naturaleza corrupta, pecaminosa que heredamos de Adán. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Eso le dice a Nicodemo ahí en uno de los evangelios. Tenemos que nacer de nuevo porque no hay otra forma. No hay otra forma de erradicar si no es que nosotros morimos al viejo hombre, ¿sí? Y volver a nacer de nuevo. No hay otra manera. En nuestras fuerzas no lo hacemos. ¿El pueblo de Israel lo pudo hacer? No, ellos nunca pudieron. Ellos murieron primero, ¿no? Ellos tuvieron que morir. Y ellos nunca pudieron cumplir la ley, porque la ley no era lo suficientemente capaz de poderlos a ellos justificar. El único que nos pudo justificar a nosotros fue Jesucristo en la cruz. Entonces estamos ya hablando de que nosotros hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas y nos damos cuenta entonces que ese hombre, viejo hombre, ya que fue despojado. Y yo quiero que hoy salgamos de aquí orando desde nuestra nueva identidad, creyendo que ese viejo hombre ya murió hace tiempo, ya no está, ya murió, ya está, mejor dicho, ya está, huele a feo, ya lo creo. Debemos tener claro cuando decimos de ese despojados del viejo hombre, porque si no tenemos claro este concepto, vamos a entrar a nuestro lugar secreto orando de una manera incorrecta, pidiendo algo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a entrar a nuestro lugar secreto orando en nuestras fuerzas. Y eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos así al lugar secreto, y yo le digo, Señor, vengo delante de ti, Señor, ayúdame a sacar este enojo de mí, ayúdame para que yo no me irrite más. Señor, voy a hacer lo posible para no mentir. Si yo hago este tipo de oración, pues es un tipo de oración que no es correcto porque usted está pidiendo algo que ya no tiene. Usted ya no tiene mentira, usted ya no tiene enojo, usted ya no se irrita, usted ya no se ofende, porque eso dice la palabra. Nosotros ya fuimos despojados de ese viejo hombre y pensamos que eso es despojarse y en realidad no lo es, porque estamos pidiendo algo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Él ya nos hizo libre de todas estas manifestaciones. Dios nos da la sabiduría, lo dice en Efesios, y la inteligencia espiritual para interpretar la palabra como realmente debe ser. Entonces, ¿cómo puedo orar para eliminar de mí estas manifestaciones de enojo, malicia, blasfemia, pasiones, todo lo que dice acá? Y no solo estas, sino también otras que tenemos que dicen las personas tienen en otras áreas de la vida, como las ofensas, la falta de perdón, el resentimiento, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros debemos orar ahora que somos nuevas criaturas? ¿Sí? Ahora que esas cosas ya definitivamente no deben estar en nosotros, pero que a veces se manifiestan, ¿sí? Okay. Entonces, la manera como nosotros, estos son modelos de oración, no quiere decir que tengamos que ser, como dijo el pastor, sería genial, si las quieren copiar, pues chévere, pero esos son modelos de oración. Antes, en la oración que dice arriba, incorrecta, yo estaba pidiendo. Ahora yo debo decir, Señor, gracias por la obra que tú has hecho en mí,
porque en Cristo Jesús ahora soy una nueva criatura. Tú me has limpiado de todos mis pecados, has borrado todo mi pasado, me has cambiado totalmente. Gracias, Señor, porque has quitado de mí la ira, el enojo, la blasfemia, la malicia. Gracias, Señor, porque todo esto era del viejo hombre y yo ya me despojé de él. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque es tu gracia y es tu Espíritu Santo que me renueva y me transforma cada día. Esa es una manera de orar. Yo ya no estoy pidiendo, ya le estoy dando gracias a Dios porque yo ya me despojé de todos esos comportamientos. Y a medida que nosotros seguimos orando de esa manera, va a llegar el día que nosotros ya no tenemos nada de esas cosas, ¿sí? Señor, gracias porque de mis labios ya no sale blasfemia, no salen palabras deshonestas. Yo ahora hablo la verdad, yo hablo la palabra y me gozo cuando yo hablo la palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que yo hablo palabras que edifican, palabras que levantan, palabras que confortan, palabras de amor. Gracias, Señor, porque la mentira ya no está en mí. Yo hablo la verdad. Amén. Y esa es una manera. Es así como nosotros debemos orar. Es así como nosotros debemos despojarnos de esos tipos de manifestaciones que a veces el enemigo pone. ¿Por qué a veces pone? ¿Por qué vienen ese tipo de manifestaciones a veces? Porque como antes de conocer de Cristo, eso era con lo que nosotros convivíamos, eso era lo que nosotros constantemente hacíamos antes de conocer de Cristo, ¿sí? Entonces, se pegaron tanto a nosotros, ¿sí? Porque se pegan, como cuando le pega a uno un dicho, ¿no? Que para nosotros, a veces para las personas es imposible creer que eso ya no está en nosotros ahora que estamos en la nueva vida en Cristo, ahora que somos una nueva criatura. A veces las personas tienden a orar y no lo hacemos de la forma como lo hicimos, sino que empiezan a orar tratando, como dijimos ahí, de controlar esas áreas, tratando de decir, yo ya no digo mentiras, Señor, yo ya no digo me enojo, Señor, yo... Y eso lo está tratando de hacer, pero lo hace en su fuerza. Pero en su fuerza no, dice que en la fuerza no es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino es con ¿quién? Con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros no podemos controlar nada, no tenemos que controlar nada, simplemente ya hemos muerto y solo confesamos y estamos dando gracias a Dios por la obra que Él ya hizo en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros como personas, como seres humanos, no tenemos esa capacidad para dejar ese tipo de cosas. Sin Cristo, como dice la palabra, nada somos y nada podemos hacer. Pero con Cristo, dice la palabra, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En Cristo hemos sido nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas, o sea que el pasado de nosotros ya quedó borrado. Cristo nos hizo nuevos. Entonces no traigamos cosas del pasado que ya no existen. Para Dios ya no existe lo que hicimos ayer. Para Dios ya no existe lo que hicimos antes de venir a la iglesia. Eso ya está borrado. Ya está borrado. Jesucristo lo hizo nuevo en cada uno de nosotros. Y si la palabra dice que nos despojemos, es porque el Señor ya ha hecho la obra y lo único que estamos haciendo es confesando la palabra de Dios, apropiándonos de quiénes somos en Cristo, y a medida que estamos orando y confesando y lo creemos de todo corazón, y no solamente lo creemos, sino lo vivimos, ¿sí? En nuestras vidas, la transformación va a empezar en nuestro caminar, en ese diario vivir en nuestras vidas. ¿Dónde? En la casa, en la familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. A la medida que yo estoy orando y estoy confesando la palabra,
Mi vida tiene que ser transformada. Yo no puedo creer que si yo estoy en una constante comunión con Dios, estoy confesando la palabra, estoy yendo a mi lugar secreto, yo no puedo creer que mi vida sea la misma. Mi vida debe y tiene que ser transformada. Yo no puedo, yo no puedo concebir eso, que digan, no, pues que yo oro y no pasa nada. Es que yo no puedo creer. Entonces no estás orando como debe ser. No estás yendo a la presencia del Señor como debe ser. No estás orando de la manera correcta. Porque si en mi vida no pasa nada, si mi vida no es transformada, pues algo está pasando. ¿Amén? Ok. Ahora nuestra mente está siendo renovada para que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. O sea, nuestro espíritu, y eso yo creo que ya lo deben tener claro, cuando cada uno de nosotros nacimos de nuevo y cuando recibimos al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu fue transformado instantáneamente, eso está claro, ¿sí o no? Lo que ahora, eso no es un proceso, eso ya Cristo lo hizo y dice que murió una sola vez y para siempre, y Él lo hizo en la cruz y ya. Nuestro espíritu fue transformado, fue cambiado. Lo que tenemos y lo que vamos transformando, que dice la palabra, y que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, es nuestra forma de vivir, es nuestra alma, que la alma compone los sentimientos, la voluntad y las emociones. Eso es lo que nosotros cada día estamos trabajando, y digo yo trabajando, no sé si sea la palabra correcta, para llegar a ese conocimiento de Cristo, ¿sí? Pero dice ustedes, pero ¿cómo renovamos nuestra mente? Ustedes dicen que renovemos nuestra mente, pero ¿cómo es que renovamos nuestra mente? Número 1, orando. Orando. Debemos orar como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve limpios. Nos ve sin ira, sin enojo, sin malicia, sin blasfemia. Él ya nos limpió de todo esto. Él nos ve santos. Él nos ve sin mancha. Él nos ve irreprensibles por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros ya fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él. Entonces Él nos ve así. Yo cómo debo orar, como Dios me ve. Yo no puedo orar, ay Señor, perdón porque no sé qué, y entonces yo soy, como decía el rey David, soy como un gusano. No. Así decía David, oraba en el lugar secreto, ¿sí o no? No, nosotros no. Dios ya nos ve, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ve hermosos, nos ve santos, nos ve sin mancha. Y así como Él nos ve, nosotros tenemos que orar. Número 2, leyendo la palabra. Importantísimo. Yo debo leer la palabra. Cada vez que voy al lugar secreto, debo leer mi palabra. Porque la palabra, recuerde que es la que nos edifica. La palabra nos exhorta. La palabra nos anima. La palabra nos enseña. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a entrar al lugar secreto? ¿Se acuerdan que el pasado domingo les dije, yo debo hablar en el mismo idioma con Dios? Y si yo no leo la palabra, ¿de qué voy a hablar con Dios si no sé lo que le voy a decir? Yo debo hablar el mismo idioma con Él cuando yo voy al lugar secreto. 3, debo meditar e interpretar la palabra de acuerdo a nuestra posición actual como hijos de Dios, después de la obra redentora, con nuestra nueva identidad. Yo debo leer la palabra y meditarla después de la cruz, desde mi posición como hijo nacido de nuevo. Ahí yo debo meditar la palabra, lo que decía Martín, lo que el pastor nos enseñó. Yo medito la palabra, ¿para quién es la palabra? ¿En qué momento la están hablando? ¿Para quién es y por qué está hablando la palabra? Cuando yo medito la palabra, cuando yo entiendo la palabra, pues es más fácil de poder que mi oración fluya. Y si la palabra dice que todos esos comportamientos que estaban ahí en Colosenses 3:5 ya no deben estar en nosotros porque fue sepultado en la cruz, pues debemos entender que nosotros ahora somos nuevas criaturas, somos diferentes,
somos diferentes. No hay nada más efectivo que tener esa intimidad con Dios en nuestro lugar secreto. Hay que orar todo el tiempo, sí, lo que decía Paulita, sin cesar, orar todo el tiempo. Pero esa relación, esa comunión con Dios en el lugar secreto es clave, mis hermanos. Créanme. Mire, cuando uno entra al lugar secreto, uno cambia totalmente, uno sale transformado. Él nos cambia allí, Él nos moldea allí, Él nos lleva a ser, nosotros somos como Cristo, ¿sí? Y nos hace cada día más como Él. Pero si yo no busco esa comunión, si yo no voy a ese encuentro cara a cara con Él, ¿cómo yo lo voy a conocer? Es como cuando uno quiere conocer a una persona. Pues yo tengo que ir a acercarme a esa persona y quiero tener esa conversación para poder conocer a esa otra persona, si es con Dios. Yo no puedo pretender, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero saber más de ti, Señor, pero nunca lo busca. El Señor dice, aquí estoy, hijo, cuando quieras, aquí te espero. ¿Cuándo quieres? A la hora que tú quieras, donde tú quieras, aquí estoy. Él siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros le busquemos. Debemos estar plenamente convencidos que la obra redentora ya fue hecha en nuestras vidas y que fue completa y suficiente. Y no faltó nada. Jesucristo no nos libertó el 90%. Él lo hizo al 100%. Él no te sanó al 50%. Él lo hizo al 100%. Tengamos eso claro. La obra fue completa y suficiente. Pero no es solamente despojarnos de ese tipo de manifestaciones, sino que también debemos revestirnos del nuevo, como dice aquí en Colosenses, en el 10, ¿sí? 3:10. Dice, revestidos del nuevo. O sea, nosotros ya nos despojamos, ya quitamos esas cosas que traíamos allí y nos vamos a revestir del nuevo. Dice, revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que si ya nos despojamos, si ya confesamos esa realidad que ya hemos muerto a ese viejo hombre y le damos gracias a Dios por la obra redentora que ya está hecha en nosotros. Al igual que nos hemos despojado de esas acciones o esas manifestaciones, ahora vamos a orar para revestirnos de ese nuevo hombre. Y vamos a empezar a orar el fruto del Espíritu Santo, que es el que debe estar en cada uno de nosotros. Nos revestimos a la imagen de Dios, nos revestimos con Cristo. Aquí estamos afirmando quiénes somos en Cristo. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y ahí está una respuesta de César. Y ahora yo ¿cómo oro yo? Pidiendo perdón. ¿Será que debo pedir perdón o no? ¿Será que yo debo perdonar? Amén. Amén. ¿Listo? Entonces, dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos ve Dios? Santos y amados, con entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Usted es un escogido de Dios, pero debe creerlo, porque es así como Dios te ve, a través de Cristo. Usted tiene que renovar su mente y renovarla de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice santos y amados de entrañable misericordia. Y entonces usted y yo somos unos amados de Dios. Creámoslo. Pero es que les cuesta a muchos creer que somos los amados de Dios.
Somos los escogidos de Dios. Soy un santo de Dios. Así nos ve el Padre. Y es como así nosotros nos debemos que revestirnos. Entonces, ¿cómo sería nuestro orar para revestirnos? ¿Cómo sería? Señor, gracias, Padre, gracias porque tú me has revestido del nuevo hombre. Y yo soy un escogido tuyo. Yo soy santo y amado por ti, de entrañable misericordia. Gracias, mi Señor, porque he sido revestido, que dice la palabra acá. Estamos orando la palabra. Soy revestido de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, de misericordia. Estamos leyendo lo que dice la palabra acá. Gracias porque tu obra es perfecta y completa en mí, en mí. Y yo confieso que todo lo que tú has conseguido, Señor Jesucristo, en la cruz es mío. Yo me apropio de lo que tú hiciste a través de la obra redentora en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces todo esto realidad en mi vida. Esta es la oración que transforma. Es aquí donde nosotros salimos transformados, como dice la palabra, donde Dios nos lleva de gloria y gloria por el Espíritu de Dios. Pero el 13 dice, soportados unos a otros. Difícil, ¿no? A veces soportándonos. Difícil, pero es que el vecino, es que el amigo y a veces no es cierto. ¿Cómo debemos orar? Por aquellos que a veces nos ofenden. A veces aquellos que hablan mal de nosotros. Porque nosotros ya no hablamos mal de nadie, ¿cierto? Eso ya no hace parte de nuestra nueva identidad. Padre, reconozco que hay personas que no te conocen, porque esas personas que entran y que hablan en contra de nosotros no conocen de Dios, porque si conocieran de Dios no estaban haciendo ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que entrar y decirle, Señor, gracias por esta o por aquellas personas porque no te conocen, Señor. Gracias porque se comportan de una manera diferente, porque no te tienen en el corazón como yo sí te tengo a ti, Señor. Dios, gracias porque tú me has dado la paciencia y todo el perdón para con ellos. Porque en ti, Señor, yo lo perdono y lo soporto todo, ¿sí? Gracias, Señor, porque la ofensa no hace parte de mi nueva identidad. La ofensa murió con el viejo hombre. Ahora yo soy amor. Ahora yo camino por amor a ti, Señor, y en ti. Gracias, Señor, porque ahora soy un hijo y una hija tuya, que nació de nuevo y que tiene una nueva identidad. Por eso, Padre, yo perdono a aquella persona que viene con palabras de ofensa contra mí. Ya no, por eso la ofensa, dice Señor, ya no hace parte de mí. Y lo que esta persona hace ya no me ofende. Gracias, Señor, porque tú me dejas verlo como yo lo veo, como tú lo ves. Gracias, Señor, porque yo lo amo como tú lo amas. Gracias, Señor, porque en mi corazón ya no hay nada contra esa persona, Señor, porque ahora yo soy amor. Y así como tú algún día me perdonaste, ahora yo perdono a esta persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la manera como yo debo orar cuando alguna otra persona viene con alguna ofensa contra mí. Versículo 14 dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, pues porque es el vínculo perfecto. ¿Cómo oro, Señor? Gracias, porque ahora yo soy amor, porque en ti yo ando en la perfección. Unos dicen, pero yo soy perfecto. Claro, en Cristo, tú eres perfecto. ¿Jesucristo era perfecto? ¿Sí? Entonces yo también puedo ser perfecto. Entonces, Señor, gracias, porque tú me has vestido de amor y porque ahora yo ando en esa perfección en la que Cristo anduvo. Gracias, Señor, porque es tu obra en mí. Gracias, Señor, porque es tu gracia la que me sostiene. Es tu gracia la que está conmigo. Gracias, Padre, por ese amor que has puesto en mí para con todos los demás, porque ahora yo soy
amor. Yo soy amor en mi casa, yo soy amor en mi trabajo, yo soy amor en mi oficina, yo soy amor con todas las personas con las que comparto, con todas las personas que me rodean. Gracias, Señor, porque yo soy testimonio tuyo, porque yo soy luz, porque yo soy sal, porque donde quiera que yo vaya, tú estás en mí y yo en ti, Señor. Amén. Amén. Así es. Entonces, este tipo de oración, primero nos despojamos de esas cosas y ahora yo me revisto. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Sí? Porque si yo estoy sacando algo que entre comillas no debería estar, lo que está, ¿sí? Yo tengo que llenarlo con algo. Es como cuando yo tengo un vaso y yo lo desocupo. Yo quiero llenarlo con algo, pero qué bueno llenarlo con cosas buenas. Así pasa con nosotros. Y yo quiero hoy dar gracias a Dios y espero que todos los que estamos aquí hayamos aprendido algo del tema de la oración. La oración es un tema muy largo, porque hay temas de oración como el tema de orar por sanidad, tenemos la oración de sanidad, la oración de intercesión. Hay muchos, digamos, tipos de oración, pero queríamos enfocarnos porque alguien nos dijo, venga, ¿cómo es que oramos ahora desde nuestra nueva identidad? Y por eso yo quise traer estas dos enseñanzas. ¿Cómo es que yo debo orar? Porque nosotros primero tenemos que aprender a orar nosotros para luego nosotros poder enseñar y poder orar a las otras personas, ¿sí? Entonces yo le doy gracias a Dios por haberme permitido compartir esto y espero que cada uno de ustedes hayan podido captar algo de esto y lo puedan poner en práctica. Como dije, es un tema de muchísima importancia para el cristiano. Es la base para llegar al conocimiento de Cristo. Si usted se toma ese tiempo para orar y entrar en esa comunión con Dios, te vas a dar cuenta que no vuelves a ser el mismo. Porque recuerda que es en el lugar secreto donde yo me encuentro cara a cara con mi Padre. Es allí donde Él me transforma, donde Él me habla, ¿sí? Tome ese tiempo para entrar a ese lugar secreto y estar con el Señor. Como les digo, todo esto que vimos son modelos de oración. Pero en la medida que yo entro en esa comunión con Dios, en la medida que yo voy al lugar secreto, allí Él me va hablando, Él me va ministrando, Él me va mostrando, Él me va indicando cómo es que yo lo debo hacer. Porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros esa convicción. ¿Cómo es que yo debo hacer? Mira, ahorita para el año que entra, 2023, muchas iglesias empiezan, venga hermanos, traigan el papelito, no les en algunas iglesias, haga la carta para el 2023, ¿sí o no? Y lo ponían a uno ahí la cartelera y eso le hacían hacer hasta carteleras a uno. Pero yo pregunto, ¿todo lo que escribíamos era conforme a la voluntad de Dios? ¿O era el anhelo de mi corazón? Yo los invito a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en el año 2023? ¿Cuáles son tus planes para mí en el 2023? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son esos proyectos que tú tienes para mí en el 2023? Mire, yo cuando empecé este año nunca pregunté nada y nunca me imaginé estar aquí predicando, llevando el mensaje. Nunca me lo imaginé, porque los propósitos de Dios son grandes, son maravillosos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces entremos al lugar secreto y digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sabemos que es buena, que es agradable y perfecta, pero yo quiero saber qué es lo que tú quieres y tienes para mí, para este año 2023. Y no hagamos allá como todos la carta, porque esa es la voluntad mía, la voluntad del hombre, y no la voluntad de Dios. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tu amor a través de mí. Gracias porque soy un hijo y una hija tuya, Señor. Gracias porque es tu paz y tu paciencia la que pones en mí. Gracias porque a través de mí, Señor, tú te manifiestas, Señor, en mí para con mis seres amados, con mis amigos,
donde quiera que yo vaya, Señor. Gracias, Señor, porque yo me gozo en tu presencia, Señor. Señor, yo doy gracias por la Iglesia Nueva Vida en Cristo. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, porque ellos son hijos amados tuyos, Señor. Son escogidos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque son santos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque así somos a través de nuestro Señor Jesucristo y así nos vemos, Señor. Gracias porque nuestra mente, Señor, cada día es renovada y podemos entender cada día, Señor, quiénes somos en Cristo Jesús. Padre, yo oro, Señor, para que en este año 2023, Señor, esta iglesia nueva en Cristo, Señor, sea una iglesia que venga renovada, Señor, empoderada, Señor, para trabajar, Señor, para llevar las buenas nuevas a todos aquellos, Señor, que lo necesitan, que no te conocen, Padre. Doy gracias, Señor, por cada uno, por cada miembro de esta congregación. Y Padre, ya tú los bendijiste con toda bendición espiritual. Y hoy también los bendecimos, Señor. Los bendecimos con amor, los bendecimos con paciencia, los bendecimos con fe, con gozo, con bondad, con mansedumbre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y sus familias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.